Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Díaz, soy instructor de la ciencia y la cultura gnóstica acá en Perú. Bienvenidos a esta primera lección de qué es Gnosis. Acá a lo largo de las diferentes lecciones que se van a dar, se van a explicar cosas muy interesantes, ¿no? Que van a ir dirigidas ese mensaje para nuestra conciencia, ¿no? Para nuestra conciencia, para nuestra esencia, ¿no? Entonces van a haber lecciones como el despertar en la conciencia, el yo pluralizado, lecciones muy importantes también un poco más avanzadas, pero nosotros tenemos que avanzar por este camino paso por paso, porque hablar de la gnosis, de todo ese conocimiento maravilloso de la antigüedad que nos dejaron los grandes sabios, los grandes iniciados, hacerlo en una hora de clase es bien complicado, bien difícil. Entonces vamos a ir avanzando esta didáctica en 16 lecciones básicas y después van a haber 7 lecciones que son un poco avanzadas, ¿no? Y ustedes con ese anhelo en su corazón desean continuar, acá estamos nosotros para seguir avanzando, ¿no? Ya en una primera cámara puede ser una segunda cámara, porque en la antigüedad el conocimiento se daba así de esa manera, ¿no? Un conocimiento público, como lo da el Maestro Jesús, ¿no? A todos sus discípulos, ¿no? Hay personas también que no eran sus discípulos, que también lo seguían, ¿no? Y a veces no entendían, ¿no? En todo caso, por eso también había una segunda cámara o una cámara avanzada, como dicen, ¿no? Donde ya a las personas de buen corazón que querían seguir este conocimiento esotérico, les daba esa instrucción maravillosa, ¿no? Y ahí las personas, al ingresar, ¿no? Al estar en las primeras cámaras, o en las segundas, o en las terceras cámaras, se produce una revolución en la conciencia de las personas y van a ver que lo prioritario, lo necesario, sería ese autoconocimiento que también nos dejaran también los grandes sabios de Grecia, ¿no? Que nos decía que era muy importante el autoconocimiento, ¿no? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy en esta lección número 1 de qué es Gnosis. Primeramente, ya me presenté, mi nombre es Gerson Díaz, integrante de la ciencia de la cultura gnóstica. Nosotros somos de la AGIACAP. ¿Y qué es la AGIACAP? Es una asociación gnóstica de estudios antropológicos y ciencias de América Confederada. Al igual que hoy, de repente en varios sitios a nivel mundial o a nivel acá nacional o aquí en Lima han empezado estas lecciones, ¿no? A esta hora o más adelante o a las 6, 7, 8 de la noche, ¿no? Por lo general cuando uno ya sale después del trabajo, cuando ya hace todos esos quehaceres, nos ponemos de acuerdo en un horario que es flexible, por si acaso, es flexible para poder de repente continuar con las lecciones, ¿no? Porque como le dije al inicio, cada mes o cada 15 días empezamos siempre con una nueva lección, con un nuevo grupo y vamos avanzando, ¿no? Entonces nosotros somos la AGIACAP, Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada. Tenemos presencia a nivel mundial, en los 5 continentes ya estamos, ¿no? Hay instituciones gnósticas en Estados Unidos, en Europa, tenemos acá en Sudamérica, casi en toda Sudamérica tenemos presencia en Argentina y Brasil, con mayor afluencia, ¿no? Porque empezaron antes que Perú. En Perú estamos avanzando también con la entrega de este mensaje gracias a la AGIACAP, ¿no? La AGIACAP costea todos estos gastos, ¿no? Que hay para entregar este conocimiento maravilloso a la humanidad. Hablamos un poco de ese conocimiento milenario que es la gnosis, ¿no? Y tiene que ver mucho con los grandes sabios de la humanidad. Por ejemplo, acá Aristóteles, ¿qué nos decía? Conocerte a ti mismo es el principio de la sabiduría. O sea, conocerte a ti mismo. O sea, hay un conocimiento de repente que uno lo recibe de afuera, de la universidad, del colegio, del instituto, ¿no? Ese conocimiento que hay directamente hacia el intelecto. Pero también hay otro conocimiento que es muy propio de cada uno, que uno tiene que descubrir, lo tiene que buscar dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso Aristóteles no se equivocó al decir, ¿no? Conocerte a ti mismo es el principio de la sabiduría. Vamos a ver. En la Biblia también, en Juan 8:32 nos dice: y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No? La Biblia, ¿no? La Biblia, ¿no? Todos acá hemos leído la Biblia, ¿no? Sabemos que la Biblia es un libro
de bastante sabiduría, un libro sagrado, ¿no? Nos dice, ¿no? ¿Qué más dice acá? Sócrates, solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Solo el conocimiento que llega desde adentro es el verdadero conocimiento. Y todos nos están hablando de ese autoconocimiento, ¿no? Y este curso es un curso de autoconocimiento, ¿no? Sí. ¿Qué tan antiguo es la gnosis? Porque yo he escuchado algo de... Sí, en YouTube se me ocurre una frase de los gnósticos cristianos. Yo me quedé pensando, gnósticos cristianos. ¿Qué tan antiguo es eso? Porque has escuchado capaz no me... Claro, mira, hay documentales que lo pueden ver ustedes en YouTube, ¿no? De la National Geographic. Ustedes saben que es una entidad enorme que pasa documentales de la antigüedad, ¿no? Y dice que los primeros cristianos eran gnósticos, eran esenios. Es más, donde salieron todos esos grandes iniciados hace más de 2000 años atrás, eran gnósticos. Pero con el lapso del tiempo salió el cristianismo, hubo ahí diferencias, ¿no? De diferente tipo de conocimiento, y por ahí hubo de repente hasta peleas, riñas entre ellos, ¿no? Hasta que uno de los grupos, que lógicamente eliminó al otro grupo, ¿no? Eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Pero digamos es algo que es antiguo. Antiguo, desde que empezó el hombre a tener un ¿Antes del nacimiento de Cristo? Mucho antes, mucho antes. La gnosis es desde que empezó la humanidad, desde que las personas comenzaron a hacerse unas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Mirar las estrellas y mirar, ¿no? Entonces ya crearon algo, ¿no? Dentro de su interior que no lo podían comprender. Entonces ellos estaban en busca de ese conocimiento, de ese saber, ¿no? Y lo externo con lo interno lo juntaban y sacaban un gran conocimiento, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, ya después de haber visto una pequeña introducción, vamos a ir por la lección número 1 del día de hoy, que es ¿qué es gnosis? ¿Alguien sabe o ha escuchado esta palabra alguna vez en su vida? ¿O es la primera vez que lo escuchan? ¿Usted, su nombre cuál es? Walter. Walter, Sí. ¿tú has escuchado la palabra gnosis? Sí, se lo he escuchado. Sí, adelante. Para el curso, sí, pase adelante. ¿Cómo está? ¿Su nombre? ¿Qué tal? Justamente estamos empezando, estamos esperando. Su nombre y su celular, por favor, para anotarlo en el grupo. Discúlpame, Walter, me estabas diciendo algo. Sí, la palabra gnosis sí lo he escuchado o oído. ¿Ya? Cuando hay una persona en la cual comienza a hablar sobre todo ese tema de la gnosis, sobre cómo alimentar eliminar tus yoes, ¿no? Y demás. Qué bueno. Interesantísimo, pero es un tema amplio. Pero sí lo he escuchado. Ya, qué Pero bueno. no sabía que había diferentes lugares para Sí, ¿usted ha escuchado una vez? Bueno, Sandra, yo creo que sí, ¿no? En YouTube también he visto algunas entrevistas del maestro Juan. Claro, en la gnosis hay Buscando y YouTube. usted pone la palabra gnosis y va a encontrar más de 10.000 tipos de información, ¿no? Y eso es algo muy variado. Pero la información que está ahí, lógicamente, uno la puede ver y va directamente solamente al intelecto de la persona, ¿no? Cuando en realidad nosotros debemos de vivirla, debemos sentirla, y acá le vamos a dar estos cursos que empieza el día de hoy, totalmente gratuito, porque somos una entidad sin fines de lucro, ¿no? A nivel mundial damos este conocimiento maravilloso para todos ustedes, para que con las prácticas y con los trabajos que se dan, ¿no? En las lecciones, ustedes vayan poco a poco despertando esa conciencia que a veces la tenemos dormida, no porque nosotros queramos, sino porque los mismos sistemas acá de la humanidad están dirigidas para esa atención solamente del intelecto, ¿no? Pero se olvidan mucho de lo que es también algo muy importante, de ese mundo interior que nosotros tenemos. Permíteme para entregarte el material del día de hoy, ¿no? Por ahora el material se le va a entregar así imprimido y después se le va a pasar a los grupos de WhatsApp de cada lección o cada lección, ¿no? Dependiendo también de cómo se llama, de cómo vayamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué es gnosis? Vamos a darle la definición. Gnosis significa conocimiento, ¿no? En los antiguos griegos tenían ese conocimiento que iba, directamente al intelecto. Aquí también tenemos ese conocimiento que nosotros adquirimos en la universidad,
en el colegio, ¿no? O de repente en el instituto, o de repente en el trabajo, no dan ese conocimiento que ha dirigido solamente para el intelecto, ¿no? Pero se ha olvidado mucho ese conocimiento de repente que va dirigido para la parte interna de nosotros, ¿no? Que se ha olvidado ya, se ha olvidado prácticamente, pues, porque si nosotros hacemos mención de repente a lo que es la parte espiritual de cada uno de nosotros, nos podemos recordar de repente en el colegio, ¿no? Cuando nos hacían rezar, cuando hacíamos la primera comunión, o cuando de repente hicimos la confirmación, ¿no? O vamos a la iglesia cuando se casa de repente una amistad, y de ahí ya nos hemos olvidado totalmente, ¿no? ¿Y qué pasa con un tipo de conocimiento? Cuando nosotros vamos al colegio, por ejemplo, tenemos que pasar primeramente por la inicial, después sigue la primaria, y para pasar a la secundaria tenemos que pasar un tipo de exámenes, ¿no? Anuales, mensuales, ¿no? Para poder pasar y avanzar. Porque si no pasamos los exámenes, ¿qué pasa? Repetimos de año. Entramos a la secundaria, ya las materias son un poquito más complicadas, pero tenemos la base de la primaria. Entonces, llegar a la secundaria, nos preparamos ya para ingresar al instituto o a la universidad. Entonces, según como vayamos avanzando en nuestros conocimientos, nos vamos preparando, vamos siendo evaluados, y si llegamos a pasar las pruebas, ascendemos de repente y terminamos el colegio y postulamos a la universidad, y en la universidad se vuelve a repetir todo esto con ciertas pruebas, ciertos conocimientos que vamos adquiriendo hasta llegar a un punto, de repente seguir de repente una maestría, un doctorado. Entonces vamos avanzando por ese camino intelectual. ¿Y qué pasó con el camino espiritual? Que es también más importante de repente, ¿no? ¿Un año qué pasó este año? ¿O el año pasado? ¿Avanzamos algo? Entonces, ese camino espiritual que es muy importante, porque se asienta las bases de la vida de nosotros, de nuestra familia, de la sociedad. Al siguiente año, ¿qué pasa? Repetimos de año, al siguiente repetimos, entonces no avanzamos absolutamente nada. Entonces, con eso no quiero decirles que lo intelectual no es importante. Sí es importante, pero tiene que estar en equilibrio con la parte espiritual, para que nosotros podamos ser, en realidad, buenos seres humanos. Bueno, sí. A veces pasa que el tiempo se nos pasa rápido porque dejamos que el mundo nos absorba. Así es. Y no dejamos 5 minutos, 10 minutos para observarnos adentro, ¿no? Así es. Así es. Bueno, entonces, desde la antigüedad, la humanidad siempre se ha preguntado: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Si ponemos acá a la humanidad hace 3.000, 2.000 años atrás, va a llegar un momento de reflexión de la persona que se hace esas preguntas. ¿Es esta la vida que yo quiero vivir, no? ¿Este es el camino que tengo que seguir? ¿Por qué pasan estas cosas, no? ¿Por qué? Entonces uno sienta dudas, ¿no? Entonces está ahí en busca de esa sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué es la filosofía? Es el amor a la sabiduría. Nosotros tenemos que buscar ese conocimiento, tenemos que buscarlo, ¿no? Fuera y dentro de nosotros, para poder de repente ir avanzando un poco más. Pero ¿qué pasa? Con los sistemas que tenemos, con el celular, de repente con las noticias, hasta con el clima. Nosotros, no, hoy día hace mucho calor, no voy a trabajar. No, que llueve, que hace mucho frío, tampoco. Entonces, con todas esas cosas externas que pasan, afectan a nosotros, ¿no? Nosotros recibimos esas impresiones de fuera que vienen y automáticamente de repente dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Por cosas externas a nosotros. Cuando en realidad un poco de calor, un poco de frío, nos abrigamos o salimos algo ligero, ¿no? Entonces por eso, y eso influye también lo que es la naturaleza y las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, la gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, es una filosofía perennis et universal, ¿no? Nos dice. La etimología, como ya se comentó, viene del origen griego, que significa conocimiento, o también significa sabiduría, ¿no? Entonces, como ustedes vean la palabra gnosis,
Bueno, algunos dicen genosis o gnosis, ¿no? Pero la pronunciación correcta sería ser gnosis, ¿no? Cuando ustedes vean esta así escrita de esa manera, ustedes automáticamente lo van a relacionar con lo que es conocimiento y sabiduría, y su origen es griego, ¿no? Para que ustedes ya tengan un poquito más de conocimiento, ¿no? Y como dijo Sandra, ¿desde cuándo? Eso está presente en todo lo que existe dentro del cosmos infinito, ¿no? Y no, al estar nosotros acá en este lugar, nosotros estamos en esta tercera dimensión, ¿no? Y el universo también que está, en este instante está al igual que nosotros, ¿no? Hay un principio en nosotros y también va a haber en algún momento un fin. Entonces eso quiere decir que nosotros vivimos como en una línea horizontal, ¿no? Donde hay un principio es cuando nacemos y va a haber en nosotros definitivamente un final cuando de repente vamos a dejar de existir. Pero también, así como nosotros, una plantita, un animalito, y si vemos en el cosmos infinito, también va a haber un día cósmico cuando nacen nuevas estrellas, pero también hay una noche cósmica cuando mueren esas grandes soles, grandes planetas también. Entonces debemos de saber dónde estamos nosotros habitando, ¿no? En un sitio donde siempre hay un principio y donde hay un fin. Definitivamente nosotros, si vemos la historia, no hay nadie, pero nadie en el mundo que haya, ¿cómo se llama?, podido trascender a esas leyes mecánicas de la naturaleza, ¿no? Reyes, millonarios, súbditos, soldados, presidentes, nadie. Todos tenemos un principio y un fin. Desde que nacemos vamos oscilando así por este camino de la horizontal, ¿no? Donde va Raimundo y todo el mundo, donde va Villegas y todo el que llega, ¿no? Por decir algunas palabras referentes a esto, ¿no? Pues nosotros no sabemos la vida de los demás, ¿no? Pero sí, si queremos hacer un cambio interior en nosotros, debemos saber que así como hay un mundo externo, que es inmenso, que es grande, también dentro de nosotros hay un mundo interno, que también es de casi las mismas dimensiones. Entonces, si nosotros conocemos solo lo externo y no lo interno, entonces no vamos a poder tener un buen connubio con nosotros mismos, porque debemos conocernos nosotros primeramente quiénes somos y dentro de nosotros qué habita, ¿no? Me hiciste un comentario tú cuando buscaste en internet sobre el ego, ¿no? Sobre los yoes, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos esos agregados psicológicos dentro de nosotros. Va a haber una lección donde se va a ver dónde se formó el yo, acá en esta humanidad, dónde se formó el ego, que fue en la época de la Lemuria, antes de Atlántida, ¿no? O sea, en esa me estoy adelantando un poco, pero ahí se va a explicar dónde se formó ese agregado psicológico. Entonces, si nosotros nos estudiamos con nosotros mismos, con ese autoconocimiento, porque es un conocimiento que es por fuera y un conocimiento interno que vendría a ser ese autoconocimiento. Al hacer eso, nosotros vamos a poder sacar conclusiones y podemos de repente poco a poco hacer una transformación en nuestra vida. No sé si estoy yendo muy rápido, ¿está bien? O un poquito más despacio. Está bien como voy, ¿no? Y bueno, y de todo cuanto existe en el cosmos infinito, vemos ahí un ser humano que está a ciertas partes de su cuerpo están iluminadas, ¿no? Esto ya vendría a ser una lección ya muy adelantada, ¿no? ¿Eso es así como los chakras? Justamente iba a decir eso. Los chakras que tenemos nosotros son, y los chakras que vendrían a ser, más que todo, son como vórtices de energía que hay en nosotros, ¿no? Que tenemos en ciertos puntos, ¿no? Tenemos 7 chakras que van desde la columna vertebral, que tienen diferentes nombres, pero es lo mismo, ¿no? En diferentes culturas lo llaman de cierta manera, Efeso, ¿no? O otros nombres, ¿no? Pero sí, va a haber una lección exclusivamente donde vamos a poder ver todo esto de ahí, ¿no? El día de hoy no se va a poder porque estamos en algo básico, ¿no? Entonces también podemos ver que en ese templo de Apolo, ¿no? Allá en Delfos, en Grecia, en el siglo VI a.C., esto es lo que queda del templo, ¿no? Pero antes era un templo maravilloso, en el cual había unas palabras inscritas ahí en el mismo templo. ¿Y qué decía? Homo nocte ixum, ¿no? Creo que ahí
el material que se le ha entregado está, ¿no? Pero creo que está un poco más detallado. Si no está aquí, yo se los paso a su WhatsApp para que puedan tener buena. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces se lo voy a pasar a su WhatsApp para que tenga más que todo la frase completa en este idioma y en el español. No es hombre, conócete a ti mismo, conocerás al Universo y los dioses. Pero no solamente es eso, hay mucho más. Claro, hay mucho más. Bueno, aquí está, ¿no? Acá dice, te advierto quien quiera que fueras, oh tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y los dioses. Siglo VI a.C., ¿no? Bueno, ahí no había televisión, no había celulares y todas esas cosas, ¿no? Pero ahora, si uno quiere hacer un cambio ahora, será más fácil o más difícil que antes. Definitivamente ahora es mucho más difícil hacer un cambio interior, porque la misma densidad de todo el planeta, si vemos, ¿no?, cómo está, con la naturaleza, con los animales, con los mismos seres humanos que están de repente, se están manifestando en ellos esos egos que tienen, ¿no? De repente la codicia, la envidia, el orgullo, la ira, ¿no? Hay guerras. Se dice que de acá para 2030 ya va a ser un poco complicado, ya va a haber escasez de alimentos. Y eso nosotros mismos, estudiando un poco, nos vamos a poder dar cuenta, porque hay una superpoblación ya, demasiada población en ciertos lugares. Y eso significa que va a haber escasez, ¿no? Va a haber escasez. Las economías de los países de repente van a caer en algún momento, ¿no? Entonces nosotros debemos estar conscientes, así como leímos esa pequeña explicación del universo, que hay un principio y un fin. También nosotros debemos estar conscientes de dónde estamos, ¿no? En qué sociedad estamos, ¿no? Y hay algo muy importante. Si nosotros... Viendo acá esta palabra homonopse te ipso, que es hombre, conócete a ti mismo. Nosotros viendo esto acá y viendo ese preámbulo que tuvimos antes de ver esas frases maravillosas de esos grandes sabios como Aristóteles, Sócrates o la Biblia, nos habla mucho de ese conocimiento de repente que tenemos que ver nosotros, que es ese conocimiento interior, en el cual nosotros debemos de hacer lo posible hasta lo imposible para buscarlo. Porque si antes, para poder encontrar la iluminación o algo, era de repente fácil, no había que hacer mucho esfuerzo, ahora, si queremos encontrar eso, tenemos que hacer súper esfuerzo, ponerle más atención, porque hay mucha distracción acá ahorita, hay demasiada distracción. Como dijo, creo usted, hermana, que a veces uno llega cansado del trabajo, que va por aquí, por acá, y a veces no tiene tiempo para uno mismo, ¿no? Para uno mismo. Bueno, este conocimiento es un conocimiento universal, que ha estado presente ya se puede decir, en las grandes culturas de la humanidad, ¿no? Ha estado presente en las grandes culturas, es el origen y la síntesis de la sabiduría de todos los tiempos, ¿no? En estas lecciones que vamos a tener, que son 16 lecciones de cámara básica, se le va a ir dando poco a poco ese conocimiento totalmente gratuito, no se le va a comprar ni un sol. Solo permítanse ustedes, dense ese permiso a ustedes mismos para venir y recibir ese conocimiento que se le da aquí, ¿no? Y después de esas lecciones, si ustedes desean seguir, va a haber unas lecciones un poco más avanzadas, donde se da más literatura, más información, para que ustedes puedan seguir por este camino, ¿no?
La gnosis como sabiduría divina. Bueno, ahí vemos una persona que ya ha llegado a un estado que a veces estar aquí dentro de las ciudades hay una atmósfera un poquito densa, ¿no? Por eso es necesario a veces irnos al campo, estar desconectados de todo, para podernos recargar así esas energías. Porque si ustedes ven, por ejemplo, en una computadora, usted le llena de información, baja archivos, ¿qué pasa con esa computadora? Va a haber un momento que ya no va a haber espacio en la memoria, ¿no? No va a haber espacio. Entonces, ¿qué tiene que usted así? Traer un técnico o usted mismo, todos los temporales, los archivos, usted lo va borrando y ya tiene un poco de espacio más, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nuestra memoria? Por ejemplo, ¿su nombre me dijo usted? Lorenzo, ¿se acuerda usted de una película que haya visto anteriormente? Claro, los hermanos Coraje. Esa película, por ejemplo. ¿Algún capítulo? ¿Algún personaje? El diamante, del personaje no me acuerdo. Pero algo... Se trataba de los diamantes, pues. Ya, perfecto. Ya se acordó de la película. ¿Por qué se acordó de la película? ¿Cómo me lo preguntó? Porque está grabada acá, está grabada en su cabeza, perdón, en su cerebrito, está ahí adentro. Si yo le pregunto a ustedes cosas del pasado, el quinceañero de su hermana, por ejemplo, o el cumpleaños de su papá, usted solamente piensa un detalle y ¡fum!, le sale toda la información. Todo lo que hagamos. Estamos con el celular todo el día, viendo TikTok, varias cosas, Facebook, todas esas cosas. Todo eso acá va cargando nuestro cerebro, va cargando información. Entonces por eso estamos así un poco cansados todos, ¿no? Entonces debemos de despejarnos y ir en algún momento a hacer meditaciones. Acá justamente en la ciencia y la cultura gnóstica le vamos a dar la oportunidad de darle unas herramientas para que ustedes puedan, ¿no?, seguirlas y comprobar por sí mismos estas cosas maravillosas que le vamos a dar, ¿no? La sabiduría, la gnosis como sabiduría divina, es una sabiduría trascendental y es transformativa, porque nos transforma a cada uno de nosotros, ¿no? Es un conocimiento iluminado de los misterios divinos. Lógicamente hablamos un poco de ese mundo intelectual, ese mundo espiritual, que por lo general el intelectualismo o la información que sacamos, ¿no?, es para más que todo guardarla, que nos pueda servir para tener una carrera, una profesión, ¿no? Pero nos hemos olvidado de esa parte espiritual, ¿no? Entonces vamos a ver acá, nos dicen dos tipos de doctrina. La doctrina del corazón y la doctrina del ojo, ¿no?, por decirlo, ¿no? Dos tipos de doctrina, ¿no? Ese mundo externo y tenemos acá ese mundo interno, ¿sí? ¿Desea que profundice algo sobre todo mundos o ya está todo claro? Está todo claro, creo, ¿no? Entonces, ese mundo externo es lo que más que todo nosotros observamos para afuera, ¿no? Para afuera, ¿no? Y nos llega esa información al intelectualismo, a nuestra mente, ¿no? Entonces, acá dice, este mundo externo se basa en lo que es el intelecto, la deducción, la razón subjetiva y los conceptos o las ideas, ¿no?, que no tiene nada que ver con ese mundo interno donde está la intuición. Esa intuición que tiene la mayoría de repente de las mujeres, ¿no? Más que los varones la tienen más desarrollada. Esa intuición de una madre, por ejemplo, cuando una madre, por ejemplo, uy, mi hijo dice, ¿no? Y su hijo está como a 200 kilómetros. Siente esa intuición, ¿no? Entonces, con las prácticas que nosotros hagamos, con esa regeneración que hagamos de este cuerpo físico, nosotros vamos a ir despertando unas facultades que estaban dormidas en nosotros, unas facultades que estaban atrofiadas, olvidadas. Entonces nosotros vamos a hacer una regeneración con nosotros, porque también la gnosis, aparte de que significa conocimiento, es una escuela de regeneración, para que nosotros podamos a generarnos como buenos seres humanos, ¿no? En ese mundo interno tenemos la intuición, la inspiración, la razón objetiva y la conciencia. Acá vemos los conceptos y las ideas, y acá vemos lo que es en el mundo interno, la conciencia, o la esencia, mejor dicho, ¿no? Y acá una pequeña diferencia entre el intelecto y la conciencia, ¿no? El intelecto
bueno, como ya se dijo, ¿no? Se basa en la deducción, en la razón subjetiva, en el concepto, la mente, las ideas. Es un conocimiento teórico, se dice, ¿no? Y lo que es la conciencia se basa en lo que es la intuición, la inspiración, la razón objetiva, ¿no? Que es un conocimiento directo, que va directamente a dónde, a ese maestro interno que tenemos todos nosotros, que a veces ese maestro interno está callado, está tapado, está cubierto por todas estas cosas, que esa información de repente equivocada o buena, o bueno, no sé, que hemos acumulado y ha tapado y ha cubierto a esa esencia y esa parte de luz que tenemos todos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a verla ahora. 7, nos quedan 20 minutos porque a las 8 hay otro grupo que ingresa, ¿no? Nos quedan 20 minutos. Los 4 pilares del conocimiento. Los 4 pilares del conocimiento, se puede decir acá de la gnosis, vendrían a ser la ciencia, el arte, la filosofía y la religión, ¿no? Son estos 4 pilares del conocimiento. En cuanto a lo que es la ciencia, ¿qué busca la ciencia? Va en búsqueda de la verdad, ¿no? Y todo lo que pasa por el medio de la ciencia tiene que ser demostrado y comprobado para que sea una ciencia. Y la gnosis tiene uno de estos pilares, que es la ciencia. ¿Y con quién vamos a trabajar o a experimentar? Con nosotros mismos. Con nosotros mismos vamos a experimentar, vamos a trabajar con nosotros mismos, vamos a hacernos ese autoconocimiento, vamos viendo qué defectos tenemos adentro. Por ejemplo, en nosotros, por ejemplo, si nos ponemos, ¿cómo se llama? A hacer un ejercicio retrospectivo de lo que ha sido nuestra vida de este momento hacia atrás, vamos a ver que hay ciertos momentos o ciertos detalles que siempre se repiten en nosotros, siempre nos están acompañando a nosotros, y eso, en vez de repente de ayudarnos a elevarnos, a trascender esos defectos psicológicos o yoes, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, eso se presenta en nosotros de forma repetitiva. Por ejemplo, la persona que fuma, por ejemplo. La persona que fuma sabe que realmente ese cigarro en algún momento le va a hacer daño. Y su principio va a estar fumando una cajetilla, 2 a la semana, después una cajetilla diaria, y pobre pulmón, pobre organismo, los está envenenando él mismo. Y él sabe realmente que eso le hace daño. Entonces, ¿qué sucede? Que ese defecto o ese agregado psicológico del cigarro, que también cada defecto de nosotros tiene una forma de pensar, de sentir y de actuar, domina la voluntad de la persona, domina la voluntad. O el caso otro simple de repente, de una persona que le gusta la comida con ají. Aquí, levante la mano, ¿a quién le gusta el ají? A todos, ¿no? Nos gusta comer un poquito de comida con ají. Pero ¿qué pasa si el médico dice que él no come ají? ¿Qué va a pasar con la persona? Mira, son cosas simples, ejemplos simples que estamos poniendo para que vean cómo actúan estos defectos, estos agregados psicológicos en nosotros. Entonces, no, que un poquito de ají, ¿y qué pasa? Tiene un problema ya de repente estomacal, una irritación del colon o otras cosas más, ¿no? Que no puede comer, sigue comiendo. ¿A qué se debe eso? A que ese efecto psicológico de la gula, que vendría a ser la cabeza del legión de ese yo, hace que estos agregados psicológicos, al momento de expresarse en cada uno de nosotros, no le interesa realmente nuestra salud, nuestro cuerpo físico, porque cuando se expresan esos agregados psicológicos en nosotros, lo que quieren es sentir el gozo, el placer del momento, ¿no? No les interesa de repente, así como ese fumador que quiere gozar y sentir el sabor, el olor del tabaco, ¿no? Pero no le interesa realmente ese efecto psicológico, cómo va a quedar nuestra salud, ¿no? Entonces, no debería pasar eso, pero sucede, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, la ciencia se basa en la experimentación o conocimiento objetivo de las cosas. El conocimiento de las leyes que rigen la vida, ¿no? Eso ya lo vamos a ver, ¿no? El conocimiento certero de las cosas por sus propios principios y las causas, ¿no? Y la ciencia siempre va en búsqueda de la verdad. Entonces nosotros
Y un científico tiene un laboratorio donde hacer las sus prácticas, ¿no? El laboratorio nosotros vamos a hacer nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a ponernos a prueba. Vamos a ver, estudiarnos a nosotros mismos, vamos a ver qué pasa en nuestro interior si hago esto, si no hago esto. Entonces vamos a sacar ahí deducciones y conclusiones que nos van a servir para hacer esa transformación espiritual. Otro de los pilares de la gnosis vendría a ser el arte, ¿no? Tenemos acá lo que es aquel acto objetivo que busca llegar a la conciencia, que contiene en sí misma preciosas verdades cósmicas y que busca la belleza en todas sus manifestaciones. Nosotros somos una creación maravillosa de acá el mundo, el cosmos, el universo. No hay otra persona igual que nosotros. No hay. Pues, podemos tener hermanos gemelos, pero siempre hay una diferencia. Nosotros somos una obra de arte, pero mirámonos dentro realmente cómo estamos. Estudiémonos a nosotros mismos y hacer de nosotros una verdadera obra de arte. Bueno, también el arte se manifiesta en lo que es la música, ¿no? La pintura, la escultura. Si nos podemos hablar de arte, nos quedamos hasta el día de mañana aquí, porque tantas cosas maravillosas que los seres humanos del pasado se han expresado y las han plasmado en piedra, en pinturas, en rocas, ¿no? Hasta los incas han tenido su granito de arena acá para dejarnos algo a la humanidad, ¿no? El arte nos permite plasmar aquello que recibimos a través de una inspiración, ¿no? De los más nobles anhelos y sentimientos humanos, que es otro pilar de la gnosis, ¿no? Ya se va a mandar un poco más de información, más detallada sobre estos puntos, ¿no? Tenemos acá la filosofía, que vendría a ser el amor a la sabiduría, porque filosofía, amor a la sabiduría. Sofía, sabiduría, filos, se puede decir que es este amor, ¿no? Amor a la sabiduría. Entonces nosotros debemos de ser filósofos, buscar la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Buscar la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Debemos de seguir esos lineamientos en búsqueda de ese conocimiento. Acá en la gnosis, durante la primera parte de esta cámara básica, se le va a entregar esa información que es dirigida directamente a su conciencia, ¿no? Nosotros somos una escuela, como le dijimos al inicio, una escuela de regeneración. ¿Y por qué de regeneración? Porque realmente si nosotros hacemos un análisis cómo estamos nosotros en nuestro interior y cómo está nuestro entorno, nuestro círculo familiar o de repente lo que es la sociedad en sí que vivimos, está toda degenerada realmente. Si en forma sincera hacemos una reflexión, nos vamos a dar con esa triste realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Si somos una persona que estamos degeneradas, tenemos que regenerarnos. Y aquí vamos a darle, no somos de repente los salvadores ni nada de eso, sino simplemente vamos a aplicar un poquito de ciencia, un poco de arte, un poco de filosofía, un poco de religión, un poco de mística, y vamos a darle las claves para que poco a poco nos vayamos estudiando a nosotros mismos, ¿no? Ahora al final se da una tarea para que el día viernes a las 7 que nos toca la siguiente lección, ustedes puedan de repente ya experimentar algo, ¿no? De repente este conocimiento maravilloso. Nos dice que la filosofía es la elevación del estado de ánimo que nos capacita para enfrentarnos a las adversidades de la vida. Lógicamente, si nosotros, sin conocimiento, sin sabiduría, sin de repente estar preparados para algo, nos enfrentamos de repente a hacer un emprendimiento, una tarea, si no tenemos el conocimiento, no lo vamos a poder realizar, ¿no? De la mejor manera, no lo vamos a poder realizar de la mejor manera. Por eso, para poder enfrentarnos a las adversidades de la vida, debemos estar nosotros preparados, ¿no? Y el último de los pilares vendría a ser la religión. Este maravilloso cuadro, ¿no? Vemos ahí a Dios que está con el hombre, ¿no? Y ahí falta una narita para que haya esa conexión, ¿no? Pero no hay esa conexión. Realmente, si nosotros o la humanidad entera cumpliera con ese primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? ¿Quién le puede decir?
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Si nosotros cumpliéramos solamente con ese primer mandamiento, toda la humanidad sería totalmente diferente, ¿no? Cuando ustedes ven a una persona pasar por la calle, ¿qué es lo que piensan? A un mendigo, a un borracho, de repente, o a una persona realmente elegante. Esa persona, al igual que nosotros, tiene dentro de sí una conciencia, una esencia, una parte de Dios dentro de nosotros. Pero nosotros, ¿qué miramos de la persona? Sus defectos. Sus defectos. Todos cometemos errores, todos tenemos defectos. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué miramos nosotros? Miramos su esencia, ¿no? Miramos simplemente sus defectos. El Maestro Jesús, cuando le preguntaron al Maestro Jesús, Maestro, ¿cuántas veces hay que perdonar a una persona? ¿Quién se recuerda la respuesta? Tenemos que perdonarla 77 veces 7. Un maestro de sabiduría infinita, el maestro de los maestros, el más elevado de todos que ha pisado la humanidad, que te diga eso. Imagínate, reflexiona un poco. ¿Se dan cuenta de la respuesta que da? Con eso no quiero decir que perdonen a todas las personas que le hacen daño y no, sino que realmente debemos de mirar a las personas realmente como son. A veces una persona, a veces por ignorancia o por falta de tiempo, no tiene tiempo para estas cosas y vive tragada por todos los sistemas, ¿no? Pegada al televisor y no razona, sigue todo a la manada, se puede decir, a todos ellos que se van, si está yéndose al abismo, la persona lo sigue y se va. Ya ni siquiera quiere pensar de que no, oye, pero ¿por qué hacemos esto? Nada, ya. Y si tú piensas diferente, te echan por un costado, ¿no? Te echan por otro lado. Entonces debemos estar siempre perennes. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? Para en base a eso que nosotros estudiamos, hacer una transformación en nosotros. La religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Ligar significa unir y volver, ¿no? Que conlleva al hombre a encontrar la divinidad dentro de sí mismo. Falta una pequeña conexión, ¿no? ¿Por qué la humanidad está así? ¿Por qué estamos como estamos? Simplemente porque hemos violado esos códigos de ética que nos dejara Moisés a nosotros, ¿no? Que dejara Dios de monte Sinaí a Moisés, que son esos 10 mandamientos, ¿no? 10 reglas de oro. Va a haber en el capítulo número 10, se habla del decálogo, ¿no? Detalladamente de todo, su significado esotérico de cada ¿cómo se llama? De cada mandamiento, ¿no? Si el hombre hubiese cumplido solamente el primer mandamiento, la humanidad sería totalmente diferente. Imagínense si cumpliera los 10 mandamientos, ¿cómo estaríamos? De elevados, ¿no? No habría guerras, no habría de repente gente pobre, ¿no? Todos estaríamos en connubio, ¿no? Con la naturaleza, con nuestros hermanos menores, ¿no? Con los animalitos, con las plantas, entre nosotros mismos, ¿no? Viviríamos así como si fuera, ¿cómo? Como un paraíso, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto nos conlleva a llegar a ese autoconocimiento o la autognosis. Gnosis significa conocimiento, autognosis o autoconocimiento. Debemos llegar nosotros y vemos la imagen como un camino lindo y maravilloso con el cual deseamos nosotros seguir adelante dando ese primer paso para poder avanzar en nuestro avance espiritual, ¿no? ¿Quieren dar ese primer paso? ¿Están dispuestos? ¿Se sienten con la intrepidez de seguir adelante? Esa pregunta va para ustedes, ¿no? Acá estamos nosotros para dar las herramientas, ¿no? Pero nosotros no podemos influir en nada sobre ustedes. Ustedes tienen que tomar su propia decisión.
de seguir adelante, ¿no? Acá le damos las herramientas, ¿no? Porque nosotros, si yo te digo, oye, tienes que hacer esto, lo otro, usted señorita, haga esto, lo otro, yo me estaría ganando un tremendo karma por haber influenciado. Porque influenciar a alguien a hacer algo bueno o malo es considerado como magia negra. No se debe hacer. Nosotros no somos nadie para poderle decir a alguien, haz esto, haz lo otro. Claro, yo tengo a mi hija de repente, o soy su padre, yo lo hago todo con amor y bondad hacia ella. O algún padre actúa mal con sus hijos. ¿Qué padre le da una piedra en vez de un bizcocho y una piedra a su hijo? Nadie. Hasta el más malvado le da de comer a sus hijos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros le damos acá la información, le damos el material, le damos, ustedes pongan su dedicación y su tiempo y vamos a poder transitar por este camino maravilloso que es la autognosis. Nos dice este filósofo contemporáneo, Samael Aun Weor, que es una de las personas que trajo el gnosticismo acá a la humanidad, nos dice: trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el verdadero motivo de su vida. Es trágica, ¿no? A veces uno quiere cambiar, a partir de mañana voy a cambiar. Llega el día de mañana y tengo que ir temprano a trabajar, no, que hace mucho frío, que no, entonces, es que no tiene esas bases, no tiene esas herramientas. Acá va a haber un capítulo que es el número 4, ¿no? Es un capítulo, ¿cómo se llama?, muy importante. El número 2, el 3 y el 4 son básicos, sinceramente, porque vamos a hablar de puros trabajos con uno mismo, ¿no? O sea, de preferencias, vengan, asistan los días lunes y viernes, ¿no? Aquí a las 7 de la noche, ¿no? Si alguien desea recuperar clases, ya nos ponemos de acuerdo por el WhatsApp. Sí, puede servir. Bueno, yo creo que lo estoy aburriendo un poquito ahí para que se animen. Para que se animen un poquito con todo el cariño respectivo para todos ustedes. Un pequeño break. Este es por el inicio de clases. No van a pensar que todos los días que vengan van a tener la inauguración del curso que empieza. A ver, para mí también hay, ¿no? Sí, gracias. sí, por supuesto. Ya, gracias. Gerson, Sí. explicaste que los que tienen esa voluntad. Bueno. Sí, nosotros somos una institución sin fines de lucro, no cobramos absolutamente nada por las charlas. Buenas, puede pasar adelante. Pero nos sostenemos en base a las donaciones que las personas de buen corazón pueden hacer, ¿no? El día que ustedes quieran conveniente pueden hacer una pequeña colaboración, ¿no? ¿No? Porque tenemos que pagar alquiler local y todas esas cosas, ¿no? Pero ese conocimiento, sírvase. Ya se terminó la clase, pero el viernes hay otra clase. ¿No? Usted está en la clase de 8 a 9. Bueno. Bueno, entonces nosotros debemos llegar a ese autoconocimiento o autognosis, ¿no? Necesitamos eliminar lo falso en nosotros para que pueda acceder al verdadero conocimiento. Si usted elimina lo falso que está dentro de usted, debemos de acceder a ese verdadero conocimiento, ¿no? Sí, lo vamos a lograr de alguna manera. Si no es en esta vida, en la próxima. Lo estamos aquí, aprovechemos, ¿no? Entonces, esto llega ya pisando fondo, pisando en este camino. Sinceramente, así como estamos, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Tiene que haber una revolución, pero no esa revolución de sangre, de fuego que todos conocemos, ¿no? Con la Revolución Francesa, ¿no? Mátenlos a todos, no. Me gusta una revolución integral dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Vemos esta maravillosa obra, ¿no?, de arte, ¿no? ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? Claro, es un ser humano
un hombre que está con un martillo y un cincel, que se está labrando, tallándose a sí mismo, ¿no? Está tratando de liberarse de repente de esa piedra, de esa raíz, de esa roca. Está tratando de salir de esa prisión que lo tiene, ¿no? Entonces, eso no lo va a hacer de la noche a la mañana. Decirles que mañana ya, porque han venido hoy día, mañana ya ustedes ya van a cambiar, eso es totalmente falso. Si alguien le dice eso, bueno, saque usted sus conclusiones. Pero nosotros, con la metodología que vemos aquí en las diferentes lecciones que vamos siguiendo, ya tiene que haber un pequeño cambio en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y qué ganamos con ese cambio? Ser mejores personas, de repente con los trabajos que le vamos a dar acá, despertar ciertas partes que están degeneradas en nosotros, las vamos a regenerar, ¿no? Y necesitamos hacer un trabajo interior individual para autodescubrirnos cada uno de nosotros. Entonces, ¿dónde vamos a empezar este trabajo? Interior. Claro, ese trabajo interior, ¿dónde lo vamos a empezar? En nosotros mismos, sí. ¿Pero dónde? ¿Dónde vivimos? ¿No? ¿Dónde vivimos realmente? ¿Y dónde vivimos? En ese núcleo familiar, ¿no? Comenzando a ser un buen dueño de casa, ¿no? Pues el trabajo psicológico comienza en el hogar. Este trabajo psicológico, nosotros mismos, definitivamente empieza en el hogar de nosotros. Si las cosas no están bien en nuestro hogar, hagamos algo por cambiarla. Deja tu orgullo de lado, deja la ira, los problemas. Haz un cambio. Si el Maestro Jesús dijo, ¿cuántas veces hay que perdonar a nuestro prójimo? 77 veces 7. Como no se olvídate, pues ya. Y los problemas que tienes con tu mamá, con tu familia, que no le hablo a él porque me hizo esto, olvídate de eso. Es pérdida de tiempo. Él nos roba esa energía, nos roba esa energía psíquica a nosotros. Bueno, hasta aquí la charla el día de hoy.